En esta ocasión abordaremos el tema 2.3, identificación de cantidades directamente proporcionales. Este tema lo pueden consultar en la página 103 del libro de texto. En la parte del analiza me dice cuáles de las siguientes cantidades son directamente proporcionales. Literal A, la longitud y el peso de una varilla de hierro. Literal B, el número de dulces de Ana y el número de dulces de Julia al repartirse 9 dulces. Vale. En este caso, para yo identificar si dos cantidades son directamente proporcionales, puedo hacerlo de varias maneras. La primera es en el literal A. Por ejemplo, la longitud y el peso de una varilla de hierro. Lo que yo debo de hacer es identificar si una cantidad se multiplica por un mismo número y la otra también queda multiplicada por ese mismo número. Si eso es así, entonces las cantidades son directamente proporcionales. Por ejemplo, aquí en la tabla apreciamos que está el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, ¿verdad? Vaya, si la longitud de la varilla aquí la hemos multiplicado por 2, aquí la multiplicamos por 3, luego la multiplicamos por 4 y por último la multiplicamos por 5, ¿verdad? O sea, el primer valor lo hemos multiplicado por 2, por 3, por 4 y por 5. Perdón, por 5 sería aquí. Para sacar lo que son los siguientes valores. Entonces, si las siguientes cantidades, yo puedo hacer lo mismo, entonces las cantidades son directamente proporcionales. Por ejemplo, el 3 yo lo multiplico por 2, me da 6. Si yo lo multiplico por 3, me da 9. Si yo lo multiplico por 4, me da 12. Y si yo lo multiplico por 5, me da 15. Entonces, si ustedes se fijan, las dos cantidades las hemos multiplicado por el mismo número. Por ejemplo, aquí por 2 y aquí también por 2. Aquí por 3 y aquí también por 3. Aquí por 4, también aquí por 4. Aquí por 5 y también aquí por 5. Entonces quiere decir que las cantidades sí son directamente proporcionales. La otra manera de hacerlo es, por ejemplo, si yo divido el peso entre la longitud, me da un número constante. Por ejemplo, divido 3 entre 1, me da 3. Si yo divido 6 entre 2, estamos dividiendo en las parejas de números, ¿verdad? Ahorita voy a dividir 6 entre 2, me da 3. Voy a dividir 9 entre 3, o sea, entre esto, y me da 3 también. Luego divido 12 entre 4, 12 entre 4 y también me da 3. Luego divido 15 entre 5 y vemos que también me da 3. Si ustedes se fijan, me da el mismo valor al dividir. Como me da el mismo valor al dividir una cantidad entre la otra, quiere decir que las cantidades son directamente proporcionales. Ahora vamos al literal B. En el literal B, por ejemplo, si yo tomo los dulces de Ana, que serían 1, 2, 3, 4 y 5. El 1 lo multiplico por 2, me da el 2. Luego el 1 lo multiplico por 3, me da 3. Luego el 1 lo multiplico por 4, me da 4. Y por último el 1 lo multiplico por 5 y me da 5. Ahora bien, si yo tomo los dulces de Julia, que son 8, 7, 6, 5 y 4, tendría que pasar lo mismo. Pero si ustedes se fijan, yo el 8, para que me dé 7, no lo puedo multiplicar por 2, porque si lo multiplico por 2 me da 16. Y aquí tenemos 7 y 16 no son iguales. Ya con eso ya puedo establecer de que las cantidades no son directamente proporcionales, porque no me da el mismo número. No como en el caso de la longitud y el peso, que ahí sí. Entonces aquí al multiplicarlo por 2, no me da la cantidad que yo quería obtener, que en este caso sería 7, ¿verdad? Lo que me da 16. Entonces estas no son directamente proporcionales. Aquí en el literal B la respuesta sería no son directamente
proporcionales, ¿verdad? Y en el literal A, ahí sí, ¿verdad? Sí son directamente proporcional. Directamente proporcional. Entonces, ese mismo procedimiento vamos a aplicar acá en estas situaciones. La parte resuelve. Me pide que identifique si las cantidades son directamente proporcionales, que coloque un cheque. Si las cantidades son si no son directamente proporcionales, que ponga una cruz, ¿verdad? En este caso, y que justifique la respuesta. Dice que me dan la base y la altura de un rectángulo de 24 centímetros de perímetro. Entonces me piden que vea si la base y la altura son proporcionales. Entonces ahí, si yo tomo la base, yo obtengo los números el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. El 2 lo obtengo multiplicando el 1 por 2. El 3 lo obtengo multiplicando el 1 por 3. Y el 4 lo obtengo multiplicando el 1 por 4. Y por último, el 5 lo obtengo multiplicando el 1 por 5. Entonces yo, cuando tenga la altura, que los valores son 11, 10, 9, 8 y 2. Por ejemplo, si yo multiplico el 11 por 2 me tendría que dar 10, ¿verdad? Pero el 11 por 2 me da 22. Entonces 22 es diferente de 10. Entonces ya con eso podemos establecer que las cantidades no son directamente proporcionales. ¿Por qué? Porque cuando yo multipliqué por 2 la primera de las bases, perdón, de las alturas, no me dio, por ejemplo, me tenía que dar 22 y en la tabla aparece el 10. Por lo tanto, las cantidades no son directamente proporcionales. La otra manera de justificarlo sería dividiendo, por ejemplo, la altura entre la base. Si yo divido la altura entre la base, sería, por ejemplo, 11 entre 1 me da 11. Luego 10 entre 2 me da 5. Y como no da el mismo valor, si ustedes se fijan, aquí el 11 es diferente del 5. Entonces, tendría que dar el mismo valor, así como se recuerdan que nos dio en esta parte de acá. Tendrían los mismos números. Nos dio 3, ¿verdad? En todas las divisiones, pero aquí hicimos 2, en una me dio 5 y en la otra me dio 11. Por lo tanto, las cantidades no son directamente proporcionales.